la mía, mi versión. Mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. En la mía dice, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y la mía dice, mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora, aquí hay algo que, como estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Dice, alguno de tus hijos. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Algunos, ya sé que algunos. Algunos, o sea, no todos. ¿Ay? Tus hijos. No todos. Y los evangelios demuestran lo mismo, que los hijos de María, no todos creían en Jesús. Algunos creyeron y otros no. Algunos creyeron en Jesús, otros no. ¿No dice la Biblia cuántos hermanos tuvo Jesús? Sí, no, bueno, nos dice de los varones. Y dice en plural, mujeres, no sabemos exactamente cuánto, pero sí menciona a los varones, 3 de ellos, pero dice hermanas, o sea que María tuvo por lo menos 2, porque dice plural, 2 hijas. Ahora, pero en la carta el apóstol dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos. O sea, él se había estado expuesto a estas personas, o sea, a los hijos de la mujer esta, y por eso concuerdo con Jaime y con los que dijeron de que la carta está dirigida a una persona. Porque cuando él está hablando de que he hallado a alguno de tus hijos, si estuviera hablando de la iglesia, algunos creemos la verdad y otros no. ¿Cómo podemos ser parte de la iglesia y no creer la verdad? Entonces cuando leemos, pues digo, cuando leemos la carta con cuidado, nos damos cuenta que la carta está escrita a una persona en particular y obviamente a sus hijos, ¿no? Pero esta mujer, con lo que dice la carta, algunos de sus hijos no estaban compartiendo su fe, como sucede en muchos hogares cristianos, ¿no? Mi hogar y varios, de que nuestros hijos pues, no comparten nuestra fe, no comparten lo que hemos creído, ¿no? Ellos tienen, a pesar de que pues, uno les inculcó lo que pudo, llega un tiempo en la vida de ellos que pues, ellos toman sus cursos. Pues algo parecido parece que estaba sucediendo aquí, ¿vale? Pero él dice que me regocijé porque los he hallado en la fe. Y me recuerda usted, hermana María, con lo que me comentó el domingo pasado, de cómo se alegró usted cuando Damaris quiso ir a ese concierto. Y eso me llamó la atención. Y eso es tan cierto. ¿Cómo se alegra uno cuando sus hijos quieren estar en las cosas de Dios? ¿Cómo se alegra uno cuando ve a sus hijos que las cosas de Dios le llaman la atención? Eso es lo que está diciendo este hombre aquí. Dice, me regocijé porque he hallado que algunos de sus hijos andan en la verdad. Y el mandamiento, si ustedes leyeron la carta a la primera, como lo hizo el hermano Lee, ahí está el mandamiento. ¿Y cuál era el mandamiento?
amaos los unos a los otros. Exactamente. Ese era el mandamiento. Ese era el mandamiento. Y él está diciendo que estos muchachos estaban andando en esa forma. Pero enfatiza, no todos, algunos. Algunos, no todos, algunos. Él estaba anuente de que no todos sus hijos, a pesar de que leímos que la carta era para ella y sus hijos, él reconoce que no todos los hijos de la señora elegida andaban en la fe, andaban creyendo la verdad. Y aunque ese no es el énfasis de la carta, como vamos a ver, como ya ustedes muchos ya saben, él trae a la luz eso. Él reconoce que algunos de los hijos de aquella mujer estaban en la verdad y hay algunos que no. Y eso entra al punto nuevamente de la aplicación. Primero de la interpretación, en las narraciones por la interpretación, no son todos, son algunos. O sea, la interpretación es esa, que no es para todos, solamente algunos. Entonces, la aplicación, como decía yo, la podemos aplicar en el sentido de que, de los dos puntos de vista, o sea, del punto positivo es de que hay algunos familiares, amistades, conocidos, que están en la verdad, y hay algunos familiares, conocidos, amistades, que no lo están. Que no lo están. Y usted y yo sabemos, y nos hacemos los locos a veces, pero sabemos que si nuestros hijos están o no están en la fe, si nuestros familiares están o no están en la fe, si nuestras amistades están o no están en la fe. Hermano. Mala madre que soy, ¿no? Yo le decía al Señor que se llevara a mis hijos. Si no están aquí en este mundo para servirte, llévatelos a los tres. Fíjese qué mala soy. Bueno, era. Porque ya no soy tan mala. Más o menos. ¿Verdad? Me digo, ¿para qué? Ven, que nació con el cordón umbilical en su... Abrió la boca y comió muchas cosas, los lungs se le cayeron. Es un milagro que él esté aquí. Le digo, pero mira cómo es, allá anda en la calle haciendo de las suyas. Llévatelo. Y ahora digo yo, él tiene un propósito para él, ¿verdad? Y cuando el tiempo sea, eso va a ser. Exacto. No, ¿y quiénes somos nosotros para decirle a Dios que se lleve a este y que deje al otro? Imagínense, si nosotros tuviéramos el poder, bendito. Llévatela, Señor. Oye, dime, Jaimito. Hablando sobre, se dice que está hablando a María, ¿verdad? Digo, ahí Algunos comentaristas así que... Está hablando a María. Pero el capítulo último, el versículo último echa por tierra eso, ¿no? Porque dice, los hijos de tu hermana, la elegida. O sea, Te saluda. Ese versículo a mí me tiene matado. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Dios, se van a tomar en cuenta que al principio dice la elegida. Ajá. Entonces eran sus sobrinos. Los hijos de Dios, tu hermana. si ponen en el mismo énfasis, a la misma altura la palabra elegida, entonces no. Ahí les tira por tierra eso. Yo creo que tendríamos que verlo cómo está estipulado, porque hablando como lo loco, ¿eh? Solamente por cuestión de plática, aquí puede decir, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. En otras palabras,
A ti, tú, la elegida, los hijos de tu hermana te saludan. No sé si me están entendiendo cómo lo tengo. Bueno, no, porque está el artículo tú. Echa por qué no todo eso. Dice, los hijos de tu hermana. ¿Ah? Sí, exactamente sí. O sea que se podía ver, eso sí es cierto. No, eso sí no tenemos, hermano. En la... No tenemos ¿Concordancia? no, ¿cómo está el delineado en el lenguaje original? Aquí. Tiene una coma después de tu hermano. No en el lenguaje original. ¿Lo tiene? Sátemelo. ¿Ustedes? ¿En qué versículo? De 13. No, en este no es, hermano. El que tiene el lenguaje original. Pero el que tiene media. La Biblia dice que saluda a los hijos En de tu segunda de hermana escogida. Prétamelo, Meli, padre. Sí, porque en el número 1 su Biblia dice escogida, ¿verdad? El anciano a la Ese señora tiene 15 escogida. El de nosotros dice elegida. Y el último versículo dice elegida. Escogida, la mía dice en los dos, dice escogida en los dos. That is the children of thy elect sister. Aquí dice más claro. ¿El qué? Elect sister. Esta está en la tercera. ¿Qué será? Ay, sí, yo también tengo 15. Ahorita huele mucho a café. Dice elect sister. Ya lo vi. ¿Cómo es el lenguaje? The children of the sister of the elect. Nada, me duermo. No. Con mucho chocolate. Y aquí dice el diferente. Children of thy elect sister. Porque aquí pone elect separado. Separado, ¿Se dan cuenta? A luz y Children of the sister of you. Luego dice elect. Por eso decía yo que en español también se puede decir como diciéndole que los hijos de tu hermana, a ti, la elegida, te saludan. Pero lo separa. pero aquí ya, aquí este libro se también elect sister. Entonces está poniendo los Hoy dos. es 31. Interesante, ¿ah? Por eso es una buena discusión, buen punto ahí. Ese texto me trae. Buen punto ahí. ¿Qué onda? Y eso es lo interesante cuando uno estudia, salen estas cosas a la luz. Que, wow, queda uno así como, pasó aquí. O sea que ahí nos sacó de onda. Juanito. Y mira, y aquí en esta Biblia son, o sea, algunos están itálicas, dando a entender que no está en el original. O sea, que algunos no están en el original. Todavía para No sé si acá. adherirle más. Sí, exacto. No sé si ahí es, Jaime, si está en el interlineal, si dice. En el versículo, ese es el versículo 4. 4. 4. ¿Qué dice aquí? Receive, Rejoice. rejoice, Ajá. greatly. Because,
undo of the children. I found of the children of you watching. Sí, no tiene. ¿Verdad que no es eso? ¿Te das cuenta? No tiene some. No tiene santo. No. Y aquí está en itálica, aquí dando a entender que no está en el original. Aquí dice los hijos, no dice algunos hijos. Por eso digo que aquí no dice algunos. Por eso cuando lo leemos en español, ya podemos estar dándole una mala interpretación. Al decir algunos. Pero en el lenguaje original no dice algunos. No. En inglés tampoco dice Of the algunos. children of you. En inglés tampoco dice algunos. En inglés dice the chosen. Aquí dice. Children of your chosen sister. Send their greetings. Sí, dice, that I found of thy children. Encontré que tus hijos. Exacto. No dice algunos en inglés. Y aquí dice some, dice, pero lo pone en itálica y corroborándolo ahí en el interlineal, Que lo- de que no tiene eso de Lo adhirieron. exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, el concepto de que no eran todos no es lo que demuestra el texto. La mía dice, mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos Mira, que andan en verdad como nosotros. esa sí es diferente. recibido el Es la versión antigua. Ajá, y esa sí está Ok. más acoplada al original. ¿Y esa que tienes tú, cómo dice? De todo lo que sale cuando empieza uno a estudiar. No, pues lo envuelven uno más. Lo envuelven uno más. Es lo que me pasa a mí, ¿verdad? Yo voy y digo y veo este comentario y yo entiendo otra cosa. Y no sé ni qué, a quién creerle. El verso 4, hermano. El verso 4. Sí. Me siento feliz de haber encontrado por aquí algunos de tus hijos Algunos dicen también. La me dice algunos. Algunos. y ver que siguen la verdad y obedecen los mandamientos de Dios. Y ese es el punto, que en el lenguaje original no dice algunos. No, y aquí sí le está diciendo al concordando con el primer versículo. A la, Tenemos número. a la persona, a la A los que tienen los hijos. persona. Aquí sí, pero allá lo tiene al revés. Primero dice como si fuera la hermana también. Y eso se da cuenta que estas ayudas son las que uno necesita para llegar a lo que estábamos hablando de la interpretación. Porque la interpretación no puede cambiar. Somos varios. Y si cambia la interpretación, pues alguien está equivocado. Una vez se le hace chichi. No, se está usando esta palabra. Sí, sí. O sea, en el original, ¿qué es eso? Porque mira este comentario y mira esto, que como dice, mira el otro, y luego el otro, mira esto. 1588. Ahí es donde se requiere la pasión, la entrega, el amor a la palabra, hermano. Para Pues sí, porque cuando uno estas llega cosas- a esos puntos Controversiales. controversiales de interpretación, no son controversiales de aplicación ni de edad. Entra la narración en la interpretación. Entonces ahí es donde yo entiendo que entre el amor a la palabra de Dios y decir, ok, Señor, llegué a este punto. Yo, en base a lo que yo he estudiado, en base a lo que yo he leído, yo llegué a esta interpretación. En base a lo que en la narración me dice, Señor, ¿qué sigue? Porque uno le tiene amor a la palabra. Uno no puede, no puede decir, no puede uno llamar o no puede uno decir que tenemos un Dios de contradicciones. No, para nada. Para En nada. base a la narración y la interpretación, no le podemos llamar a un Dios de, ¿sabes qué, Señor? Te equivocaste. O creo que tú le dijiste mal a este Señor lo que tú estás tratando de decir, ¿verdad? Entonces,
entre el amor a la palabra de Dios y decirle, Señor, ok, esto es lo que yo interpreté. Señor, ¿qué sigue? Dame esa habilidad y facilidad de poder transmitir el mensaje que tú quieres. Porque aquí se llega porque ahí donde, como dice el hermano, se le tumba, vas al último versículo, se le tumba la idea o la idea que se tenía de que es María por lo que dice el versículo 3. Exacto. Bueno, y también cómo lo interpretemos, ¿no? También. Pero creo que ese punto que está tocando de llegar a pedirle a Dios, porque creo que es fundamental, porque cuando antes de que nosotros nos pongamos a estudiar la Biblia, que tengamos un tipo de oración, porque vamos a llegar a esos momentos que digo, ¿y de aquí para dónde? Y solo Él, a través de su Espíritu, es que nos va a revelar, hey, esto es lo que tienes que hacer. O sea, que se tiene que dejar, lo que yo entiendo, porque sí, yo he llegado a ese tiempo que tengo que dejar, Señor, ok, cierro la Biblia, sí, se cierra todo lo que es investigación. Ahora, Señor, empezar a orar. Sí. Y Él nos va a revelar. Y entra lo que es la palabra revelación, para no caer en confusión. Exactamente. Porque eso es lo que queremos evitar detrás de todo esto. En no caer en una confusión y empezar a predicar o a hablar lo que se llama una falsa enseñanza o una falsa doctrina. Y le puedo dar un testimonio de eso, hermano. Como le dije yo, el primer libro de la Biblia que yo estudié fue el Evangelio de Juan, allá en Nueva York, en la clase de jóvenes que yo tenía, como 60 jóvenes. Y cuando llegué al capítulo, cuando habla de que dice, le dice a Pedro, no te preocupes por él, si yo quiero, pues él se va a quedar hasta que yo regrese. Yo estoy parafraseando, cuando dice el Señor, y ese texto, ese pasaje, ¡ram!, me troncó, yo me quedé allí. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Ese texto a mí me dejó. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Yo estoy hablando cuando yo estaba en Nueva York, que creíamos en el futurismo. Jesús estaba diciendo que Juan iba a estar vivo todo este tiempo. Yo no interpreto a qué te importa a ti. ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Exacto, pero también estaba dando la suposición de que Juan podía estar vivo por 2000 años. No, así yo no lo interpreto. Pero él dice ahí, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Sí, o sea, yo voy a hacer con él lo que yo quiera. A ti no te importa nada de eso. No, es cierto, pero dice ahí, mira cómo dice el pedacito del versículo 22. Si quiero que él quede hasta que yo venga. Ese versículo los futuristas no lo estudiábamos, ni lo mirábamos. Y si lo leían los pastores, los maestros, pasaba lo por brincaban. encima. Exacto.
Y eso cuando yo estudié eso, porque ahora este es el último capítulo, hasta Yo quiero conocerlo. San Diego, pasaron años, hermano Eli, cuando empecé a estudiar el capítulo 24 de Mateo. Ahí está la respuesta. Ahí estaba la respuesta. Jesús estaba diciendo, y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, el Señor no iba a retornar en 2000 años. Él iba a retornar en 40 años. Juan estaba joven, claro que él se podía quedar hasta que Cristo regresara. El Evangelio, en el capítulo 16 de Mateo, mira cómo dice, y hay algunos que están aquí, que no verán la muerte. Dice, Mateo 16, 28, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo de su reino. Ahí está. En otras palabras, iban a ver algunos de ellos que no iban a morir, pero iban a ver el retorno de Cristo. Obviamente, no estamos hablando físicamente como hemos estudiado. Ahí está, hermanos. Y eso era lo que Jesús estaba diciendo. Y si yo quiero que Él quede hasta que yo regrese, quédate y tú sígueme tú, Pedro. Jesús no estaba diciendo ninguna aberración. Él estaba diciendo algo que sucedió. Algunos de ellos experimentaron la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Pero ese tiempo allá en Nueva York, yo llegué así, ¡pam! Ya de ahí no supe para dónde ir. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo interpreto esto? ¿De cómo es esto? Pasaron muchos años para que yo, a través obviamente de la palabra de Dios, les explicara, decir, esto es lo que quiso decir Jesús. Esto es lo que quiso decir. Pero, ¿a través de qué? A través de entender el preterismo. Porque si lo sacamos del preterismo, Jesús estaba suponiendo que el apóstol Juan podía estar vivo por miles de años. De ninguna manera. Entonces, en este caso, regresando al versículo 13 y el versículo 4, que son los dos versículos que parece que chocan en esta carta por la aplicación de la elegida. No, yo digo que el 4 no tanto, porque ya si entendemos de que algunos no es algo del original, no, yo creo que el 4 no hay tanto la controversia. Yo creo que en el versículo que la mano para allá estaba tocando del versículo 13, pero en el interlineal separa, habla de la hermana y la elegida está por acá, no lo une. O sea, que concuerda con el 1. Exacto, no lo une. Por eso digo que si le ponemos realmente atención, está hablando de la misma persona. Como elegida. Exacto. No le está llamando a la hermana elegida. Dos elegidas. No Exacto. está hablando de dos elegidas. No le está llamando a la hermana elegida, está hablando de la misma que está hablando en el capítulo 1, le está hablando en el versículo 13. Perdón. Aquí es la lineal. Pero aquí yo tengo en inglés y en español está hablando de 2 elegidas. Exacto. O sea, de acuerdo al lenguaje en El español. lenguaje escrito aquí está hablando de 2 elegidas. Y por eso digo que la importancia como decimos anteriormente, la importancia de irnos al lenguaje original. Porque las traducciones, no estoy diciendo que todas son malas, pero hemos dicho varias veces, un traductor es un traidor. La gente le agrega, la gente le pone como se le hace más fácil para que la gente capte lo que ellos están tratando de traducir. Pero viendo el interlineal nos da a entender de que no son 2 elegidas, está hablando de la misma. Porque pareciera que habla de 2 elegidas. Exacto. Sí, no, como uno lo lee en español, así se capta. Igualmente en el versículo 4, en español, hace como una división. Unos creen y otros no. Pero no, en el versículo 4, según el interlineal,
todos los hijos de la elegida creían. Todos los hijos creían. Y en cierto sentido, tiene sentido, ¿por qué? Porque mira cómo dice en la introducción de la carta, que él está escribiendo a ella y a sus hijos. Por eso dice ahí, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes, o sea, a la elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que aman y han conocido la verdad. O sea que por eso la importancia, hermano, de estas cosas, de los inputs que ustedes traen y todo eso, nos ayudan a uno a poder captar más que a veces quizá uno solo no lo puede hacer. El miércoles llegamos a ese punto, ¿verdad? Ajá. En el Padre Nuestro, donde dice, y no nos metas en tentación. Mateo 6. En el 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y hay en otras Biblias que dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Qué dicen las Biblias más antiguas? Que es la que dice Caer, ¿verdad? Y estoy buscando ahorita aquí en el internacional. Interlineal. O sea, está griego al inglés, es internacional. ¿Cómo dice la Biblia? y no nos metas El que dice igual que aquí. Y no nos metas en tentación. No nos metas. Y hasta los hermanos católicos dicen, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Yo lo digo porque mi mamá, cuando era católica, todas las noches lo decía. Y yo me acuerdo muy bien que decía eso. No decimos que seamos No nos tentados. metas en ¿Y tentación. cómo dice el interlineal? Yo solamente tengo que estar aquí, si no, no veo. El 13. Forgive us the debts. No, tú léelo porque no se lee libre. Se léelo para mí solita. Dice, forgive us, Lee. forgive the debtors of us, not let us into No nos dejes. temptation. Lee. Not let us into No nos dejes. temptation. No nos dejes. También dice no nos dejes. Y entonces la hermana que le tocó dar estos versículos dice, en Santiago dice que Dios no puede ser tentado, por lo tanto nosotros no podemos ser tentados por Dios. Y nos preguntó qué piensan de eso, porque la Biblia no se contradice, obviamente. ¿Y usted qué le contestó? Pues nos fuimos a otro texto donde dice, En Corintios. sí, donde tú lo dijiste, ándale, Segunda de Corintios 10, ¿verdad? 10, sí, 10, 15, sí, cierto. ¿Ves? Por no venir el miércoles sí saben. Segunda de Corintios 10:15 dice, ¿Estás en primera? Los Primera de Corintios 10, 15. Oh, primera de Corintios. Primera, Oh, primera. primera de Corintios. Primera. 10, 15. 15. Os hablo como a sabios. No, en el 15. Tampoco 10, En ese el 10, 15. 11. En el 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo. No.
Tampoco es eso. Tampoco no es No, 10, no, no no. es 10. Es 13. Aquí está el 13. El No 13. os ha No sobrevenido. ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La tentación viene del hombre. Pues Así fue como lo que lo- quedamos al final. Así es como Que era humano. está leyendo ahí, da a entender que es humana la tentación. Pero la palabra tentación No nos metas en tiene tentación. dos connotaciones también. Ah, ok. También depende de cuál es la palabra que se está usando. Vele ahí en el interlineal, ¿cuál es el número para tentación ahí? 2076. 2076. Sí, porque eso sí me acuerdo que son dos connotaciones que fueron traducidas a tentación. 2076. Tercera persona, es el griego, ¿verdad? Sí. Sí. Dice tercera persona es eoti, esti. Tercera persona singular, dice al 15:10, presente, obtener, significar, tener, consistir, existir. ¿Está leyendo la correcta ahora? 2076. 2076, ajá. Pero no se la Pero del griego, hermano. Sí, del griego. ¿Sí? A ver, 3986. 2076. 3986. 3986. O 3986. Sí, 3986. 3986. Peirasmos. Erasmus de 3985 de Peirazo. 39, ¿qué dijeron? 86. 86. De 3985. Experiment. Prueba, intento, Ahí está la palabrita. experiencia, experimentar, intentar. ¿Me cuenta? De 3984. Eso es 3984. O sea, 3986 lo manda a 3985, el 3985 lo manda a 3984 Dice, putting to proof, poner a prueba, de la base, mediante de la idea de experimentar. experiencia. Ah, Algo de evil. exacto. Dice, solidification, discipline o provocation. Porque me acuerdo haber estudiado esto, porque aunque se ha traducido tentación, en algunos casos la definición es prueba. Porque Dios sí nos prueba. Y este es algo que ¿Y Dios no puede ser probado? oh, sí. Porque Él mismo dijo, y probadme en esto y os abriré Por eso estoy diciendo que Él dice que Él no puede ser tentado, pero sí puede ser probado. Pero hay unos textos que fueron traducidos tentación y otros fueron traducidos prueba. Porque mire, yo ahorita mismo estoy leyendo aquí, donde dice, en Hebreos, dice, pues, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, cuando por Está hablando de Satanás. Jesús. Sí. O sea, Es poderoso para socorrer a los que son tentados. sí, y ahí está hablando de Jesús y está hablando de los seres probados. humanos. O Ajá. sea, Pero aquí Él fue tentado humanamente. sí, pero hablando de Dios, no. Pero en el texto de ahí del Padre Nuestro, Ujú. cuando dice, y líbranos de tentación,
No nos ¿Cuál es la palabra que está? No nos metas. Sí, pero ¿cuál es la palabra? Esa es la palabra, no tentación. Prueba. Sí, prueba. Ese es el caso. De que por eso, yo lo digo porque nosotros estudiamos Mateo. Por eso Sí. se concuerda con lo que dice 1 Corintios 10. Exacto. Ahora vamos a buscar en Santiago, en el internacional, a ver qué es lo que quiere decir. Bueno, búsquelo, ahí está, por eso. Se da cuenta. Esa es la idea. Y en el 10:13 la Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación Que sea que siga leyendo. Humana. Es una que prueba. no sea común a los hombres. Exactamente. O sea, que O es sea, humana. esa fue la solución que llegamos. No, es que ahí caía. Sí, pero en Mateo, si le pones atención, el concepto no es tentación, sino prueba. Vamos a ver. Pues aquí dice A ver. que es relacionado con Perasmos, Exacto. tentar, que se utiliza de pruebas con un propósito y efecto Ahí está. beneficioso, de pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por O Dios. sea que la palabra se puede ¿cómo se dice? Diferenciar. La misma palabra Tiene varias tentación. Por connotaciones. eso le dije, tenía varios. Ahora, pero la Biblia enfáticamente nos demuestra que Dios no puede tienta a ser. nadie, pero si nos prueba. Vamos a ver. Sí, ¿dónde está Santiago? En el internacional. Vamos a ver en mi con la visita. Pues esos son los ejercicios que hay que hacer cuando está uno estudiando. Ir para allá, ir para acá, qué dice aquí, qué dice allá. ¿Santiago qué es? Creo que es 1, 2. Bienaventurado varón que soporta la tentación. Que cuando haya Es resistido la misma, la prueba, 39, ahí 86. sí se da ¿Está? prueba. Recibirá la corona de vida. Y Santiago 1, 2. Ahora, la palabra tentación y prueba es la misma palabra, Meli. No. No, ¿te das? Bueno, aquí. En no. Santiago. Aquí no. No. Pero ahora, ¿cuál es el número que es igual al del Mateo? ¿Cuál de los dos? 39, 86 es el mismo. ¿Te das cuenta? Es prueba entonces. Exacto. Por eso digo que allá cuando está hablando en el Dice, dice, Dios cuando nos alguno es tentado en el 13, 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta. ahí está el punto que te estoy diciendo, que allá en el Padre Nuestro no puede estar hablando de tentación, porque Dios no tenta a nadie ni va a guiar a nadie para que lo ¿Y tiente. cómo Él nos va a meter en eso? Por eso, que allá en Mateo el concepto es prueba, no tentación. Ahora, con Job, hermano, porque yo hablé de Job, ¿Qué pasó con él Job? sí fue tentado, Fueron No, pruebas. fue permitido por Dios. O sea, Dios permitió que él pasara por esa. Era prueba. Exactamente. Prueba de vuestra fe. Exactamente. Aquí en Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Mateo. No, y de Santiago también. Dice, Por eso me acordé. Pero, o sea que Miguel, ¿no te conoces? Daniel. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas Pruebas. Ahí sí dice pruebas. Ajá. Pero tiene el mismo número. Por eso digo que No. cuando las traducciones a veces utilizan unos términos en un lado y utilizan otros términos en otro lado, pero es la misma palabra del lenguaje original, la misma. Por eso es que estas nos ayudan. Estas cosas son instrumentos que cuando uno está estudiando son buenos. Sí. Porque tiene uno que ver qué es lo que está escrito y cómo está escrito en el lenguaje original. Pero todo eso toma tiempo
esfuerzo, sacrificio. Y yo creo que sobre todo, hermano, curiosidad. Porque a mí eso es lo que me... Si yo no estoy a gusto con algo, me entró una curiosidad y necesito saber. No, y qué bueno, porque eso es lo que te va a llevar a indagar y llegar a la conclusión correcta. Hay otros que dicen, deja eso, lo dejan ahí y no llegan a una conclusión. Y se quedan con eso interrogante. Dios está diciendo que está tentando. Sí, porque dice, bueno, uno dice que no, y el otro dice que sí, pues ¿qué hay? Como dicen los jóvenes de ayer, ¿qué ondas? Pues digo, deben ser así. Bueno, ¿qué quiere decir Juan? Yo creo que ahí lo vamos a dejar. ¿Qué quiere decir Juan? Juan, Sí. Juan quiere decir uno. El Señor ha sido amable. Sí, dice el hermano que quiere decir uno. Juan quiere decir Juan. Juan. Muy interesante. No, es que pues, Oiga, pero como dice el gringo, don't expect that de mí. From us. no, yo sé, eso la más pues. Esto no es nuevo, esto ya lo habíamos hecho. Sí, ya sé, pero en aquella vez yo estaba más inocente, yo creo. O ese libro estaba más fácil, hermano. Sí. Sí, estaba más fácil. Este es totalmente diferente. Esto ya era aquí. Lo de Filemón era un caso personal que el apóstol estaba. Esto era algo doctrinal. Exacto, esto es doctrinal. Entonces, pues, es diferente. Entonces, esa es la gran Y diferencia. ahora que estamos estudiando Mateo, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que el Señor Jesús era temático. Traía temas. Ok, ahora que vamos a hablar, a mí me va a tocar hablar del ayuno. El libro de Isaías ya había sido escrito, ¿no? Ellos, los judíos, sabían de Isaías, ¿no? Oh, sí. Entonces, ¿por qué? Si ya sabían el verdadero ayuno del Señor, lo que debería de ser el verdadero ayuno no era que se rasgaran sus vestiduras y se acostaran. Usted y yo en también lo ceniza. sabemos. ¿Vale? Usted y yo también lo sabemos ahora. Y lo seguimos. Y no lo hacemos. Pues ya me cayó. Lecciones que da la vida. Ah, sí, ¿verdad? La vida que da la Biblia. Es una realidad, hermano. El pueblo de Israel es el espejo donde la iglesia se tiene que ver. Es el espejo nuestro, el pueblo de Israel. Es una realidad. Gracias, hermanos, hermanas, por estar aquí con nosotros. Realmente, yo no pensaba que íbamos a llegar hasta, ya casi son las 5. Yo dentro de 2 horas allá le recorrido. Antes, no. En 1 hora, hermano, voy a ir a sacar mi cárcel. Los invito si quieren ir a comprar. El menudo, pozole. ¿Qué? Unas empanadas. Menudo que se llaman panitas. Bendito. ¿Empanada de qué? De lo que se hace, de carne. Ni, yo conozco unas que son de calabaza y salen tan buenas. No, empanadas de. ¿Empanada de calabaza? Claro que sí. No. No. De pumpkin, hermano, de pumpkin. Eso parecen empanadas de pampe. Dice, no, se dice pumpkin.